lo que es el componente que le llaman el neurinema, ¿no? Y tejido conectivo, en este caso tejido conectivo endoneural circundante. Ahora, ¿qué es el neurinema? Por si no han escuchado nunca ese término. El neurinema está formado principalmente, ¿no?, por la membrana de las propias células de Schwann, que van a rodear completamente, como ustedes han visto en la imagen que les mostré, ¿no?, de las partes de la neurona, van a rodear completamente al axón y por otro lado lo van a separar, ¿verdad? Ahora, el neurilema, ustedes van a ver que puede adoptar dos formas, ¿no? El llamado mielinizado, ¿no?, o también conocido como neurilema de fibras mielinizadas, que consiste en que en las células de Schwann específicas para un determinado axón. Estas se caracterizan porque son células de Schwann productoras de mielina, ¿verdad? ¿Qué es la vaina de mielina? Ya les he dicho, está formado por un componente lipídico muy importante que va, pues, envolver y va, en este caso va, podríamos decirlo así, va a encapsular al axón como tal, ¿no?, y lo va a forrar completamente, ¿verdad? Va a evitar que el impulso se propague en distintas direcciones y que viaje en una sola dirección, ¿verdad? Y de manera saltatoria, como hemos dicho, gracias a estos espacios que quedan entre una vaina y la otra, que se conocen como los nodos de la piel, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos el de tipo amielínico, ¿verdad? Es decir, el neurilema de fibras amielínicas. Este está formado también por células de Schwann, pero vean esto, estas células no producen mielina, ¿verdad? Son células de Schwann modificadas que no producen mielina y pues que no componen una serie aparente, ¿verdad? Hay múltiples de estos axones que están incluidos por separado en varios sectores del sistema nervioso. El tipo más común obviamente es el de fibras mielínicas, es decir, mielinizadas. Ahora, entonces, ven esto, la neurona consta de qué? Primero de una fibra nerviosa, que generalmente forman ¿qué? Fascículos o haces, ¿verdad? También llamados, los haces les llaman también, ustedes han visto hace rato, tractos, lo mismo. Por otro lado, tiene cobertura de tejido conectivo, ¿no?, y vasos sanguíneos, ¿no?, vasos sanguíneos, que obviamente nutren a la propia neurona, como hemos dicho. Entonces, el tejido conectivo que va a cubrir las fibras nerviosas forma el endoneuro, el perineuro y el epineuro. El endoneuro va a rodear íntimamente a la célula por dentro, perdón, por eso el nombre, endo, ¿no? Adentro, quiere decir. Está en contacto íntimo con el neurilema y los axones. Por otro lado, por fuera, ¿no?, rodeando, es el perineuro, que engloba un fascículo de fibras nerviosas, constituye también una barrera contra las sustancias extrañas. Acá entra lo que es la barrera fálica, que en breve vamos a mencionar esto. Y luego el epineuro, ¿no?, que está por fuera todavía, por encima. Engloba lo que va a ser a un conjunto más grande de fascículos y también va a formar la cobertura más externa, incluyendo lo que va a ser el tejido adiposo, los vasos sanguíneos y también vasos linfáticos, ¿no? Es la más externa. Ahora, vean esto, hemos dicho que un ganglio es un conjunto, acá tienen un ganglio, ¿no?, de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Ahora, existen distintos tipos de ganglios. Tenemos ganglios motores o ganglios sensitivos. En este caso es un ganglio sensitivo de la médula espinal. Generalmente estas neuronas son neuronas llamadas ganglionares, las que se encuentran en este nivel, y pues a este nivel hacen sinapsis con los fascículos que vienen, o bueno, las fibras en realidad que vienen de receptores a nivel de la piel. Posteriormente estas van a hacer sinapsis ya que llevan información de tipo sensitivo hacia el cerebro, ¿verdad? Esta vía, la vía sensitiva es llamada vía aferente. En cambio, la vía motora, que es esta que ustedes están viendo acá de verde, es la vía eferente, que va desde el cerebro hacia los músculos. En cambio, la vía aferente va desde los receptores en la piel hacia el cerebro, ¿verdad? Siguen vías diferentes. Entonces vean eso, dos términos también que estamos aprendiendo, lo que es eferente y lo que es aferente. ¿No? Aferente, asciende, ascendente también le dice, ¿verdad? Asciende, sube. Eferente, también llamado descendente, desciende, baja, ¿verdad? Las vías son vías justamente que
el cerebro, en este caso, utiliza para pues, llevar a cabo casi todas las funciones, ¿verdad? Y gracias a esto se integra lo que es el llamado reflejo, el arco reflejo. El próximo tema de la próxima clase, lo que es el tema de nervios, ¿no? Cómo funcionan los arcos. Pero bueno, existen varios tipos de nervios, ¿verdad? Hemos dicho dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los nervios craneales, ¿no? Estos nervios craneales son muy importantes porque ustedes ya han visto que controlan casi todo, ¿verdad? Controlan casi todo. Son muy, muy importantes, al igual que los nervios espinales, ¿verdad? Pero vamos a hacer énfasis acá, ¿verdad? En los nervios craneales, como todo, ¿verdad? A ver. El primer par craneal, repasando un poquito esto, ¿no? Y esto viendo desde la parte práctica ya. ¿No? Acá todos podemos participar, pueden activar sus micrófonos, pueden escribir sus comentarios al chat de la conferencia, ¿no? No hay ningún problema. Mientras más participen, mejor. Así la clase y no están durmiendo o haciendo otra cosa, ¿verdad? Pues ven esto. No sé algunos que son nuevos, algunos estudiantes que son nuevos, no sé cómo han llevado pares craneales con sus diferentes docentes, pero con mis alumnos al menos hemos hecho énfasis un poquito en esto, ¿no? En lo que son los pares craneales, cada uno de los pares craneales, incluso se han defendido como temas, ¿no? de sus trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, y también como trabajos extra. Entonces, es muy importante mencionar este tema, ¿no? Entonces, vean esto. Vamos a ver primero el primer par craneal, acá donde está. Vamos a utilizar esta imagen que tenemos ahí bonita, donde están los dos pares craneales, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá tenemos, vean esto, el primer par craneal. Aquí lo tienen, representado, como pueden ver, por esta estructura dilatada que le dicen el bulbo olfatorio, ¿verdad? Y el tracto olfatorio, que sería lo que es la continuación, ¿verdad? Este se divide en dos, uno medial y uno lateral, ¿verdad? Esta información es procesada a este nivel. Primero, ¿dónde nace esto? Sabemos que tiene todo par craneal tiene un origen real, tiene un origen aparente, ¿verdad? Tiene una función, es decir, una inervación, el que inerva, tiene también un trayecto, ¿verdad? Por donde pasa a través del cráneo, pues se llaman pares craneales. Y pues, como hemos visto, estos pares también se dividen en el tipo, qué tipo de información nerviosa lleva. Hemos visto también el número que le corresponde, que todos son números romanos, no se olviden eso. Y los nombres que muchas veces pueden recibir estos pares craneales, que esto también a veces es importante cuando, por ejemplo, se lee otra bibliografía, ¿no? Ustedes van a ver que a lo largo de la historia muchos pares craneales han cambiado de nombre, ¿no? Se les ha dado varios nombres. En el caso del primer par craneal, es el llamado olfatorio, ¿verdad? Solo un nombre como tal. Su nombre está en relación a la función que este tiene. Ustedes van a ver que eso es una característica de los pares craneales. Sus nombres hacen referencia muchas veces a las funciones que estos pares craneales tienen, ¿verdad? En el caso del par craneal número 1, es el olfatorio, ¿no? Este nos hace referencia al olfato, ¿verdad? Al sentido del olfato, ¿no? El sentido del olfato. Es un sentido muy importante para el ser humano, ¿no? Dependemos mucho nosotros de nuestro olfato. Esto es parte de la supervivencia que pues, se ha dado gracias también a la evolución del hombre. ¿No? En un principio el olfato del ser humano no era muy desarrollado. Entonces, pues, generalmente olores característicos que denotan peligro, como por ejemplo una comida, ¿no? Una comida fermentada, pues, que nos puede causar un problema gastrointestinal, no era fácilmente reconocible. Pues nosotros nos comíamos esa comida fermentada en mal estado y eso ocasionaba pues problemas en la salud. Con la evolución esto fue cambiando, ¿no? Entonces gracias al olfato nosotros detectábamos, ¿no? Cuando una comida estaba pues, pasada mal y obviamente no la comíamos, ¿no? Entonces esa importancia pues, fue vital para el ser humano. Podíamos reconocer, ¿no? De esa manera olores que eran peligrosos para nuestra existencia, ¿no? Ahora, esto es algo que pues, permanece hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el gas domiciliario, ¿verdad?
Su mayor componente es el metano, que es un producto sumamente inflamable, pero que generalmente no tiene olor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente a las garrafas le ponen, ¿no?, un componente odorífero que fuera fácil de reconocer. Entonces, ese es el olor a gas que nosotros normalmente sentimos, ¿no? No es el olor al metano como tal, porque el metano no tiene olor, pero le adhieren un componente que lleva partículas odoríferas que son fáciles de reconocer. Entonces, nosotros podemos detectar fácilmente una fuga, ¿no? Muchas veces en otras ocasiones podría ser, pues, mortal si es que, por ejemplo, encendemos fuego y pues esto puede provocar una explosión. Entonces, el olfato nos sirve justamente como un factor protector. Ahora, el olfato está relacionado, no se olviden, con el sentido del gusto. Es decir, el sentido del gusto depende mucho, mucho del olfato. Esto se han debido dar cuenta quizás pacientes que han pasado por procesos infecciosos como virales, sobre todo como una gripe, un resfrío, donde muchas veces perdemos el olfato, ¿verdad? Por la propia congestión nasal o por el propio daño a lo que es la mucosa nasal. Eso es algo característico en nuestros tiempos, por ejemplo, del COVID, ¿verdad? El COVID-19 es un virus que tiene esa característica, destruye la mucosa nasal y produce, pues, anosmia, ¿no?, o hiposmia, que es la pérdida del olfato, ¿no? Entonces el paciente pierde el olfato y por ende pierde el gusto, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que hemos perdido el olfato principalmente por el gusto, ¿verdad? Empezamos a sentir las comidas sin sabor, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta. Sobre todo los pacientes que han pasado por esto, ¿no? Como les decía, ya sea por un proceso viral, por un gripe, un resfrío o por el propio COVID. Ajá. Ahora, el primer par craneal, como decíamos, es de tipo sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Es un sentido, está relacionado con un sentido, y hemos dicho que es el sentido del olfato, ¿verdad? Ahora, les hago la pregunta. Los sentidos generalmente se dividen en físicos y químicos. ¿Ah? Les pregunto, ¿el sentido del olfato es un sentido físico o es un sentido químico? ¿Un químico? Químico. Sí, es químico. ¿Por qué? Porque detecta partículas, ¿verdad? Partículas odoríferas, partículas aromáticas, ¿verdad? Esas partículas aromáticas están en el aire, ¿no? Muchas de ellas son volátiles. Entonces llegan, justamente cada vez que nosotros inhalamos, llegan a nuestra mucosa nasal. Perdón, disculpe, un paciente. Enseguida continúo. Bien, mil disculpas. Bueno, continuando, estábamos mencionando que el sentido del olfato es un sentido, pues, químico, ¿verdad? Detecta partículas aromáticas que, como les decía, llegan, y justamente estas partículas se alojan a nivel de lo que va a ser la mucosa nasal, que por cierto, la mucosa nasal está ubicada en la parte superior de la cavidad nasal, ¿verdad? En el pecho de la cavidad nasal, no está presente en toda la cavidad nasal, porque no se olvide que el revestimiento interno de la cavidad nasal se divide en dos tipos de epitelio, ¿no? Lo que sería la mucosa nasal como tal, ¿verdad? También llamada mucosa olfatoria, y lo que va a ser la respiratoria, el epitelio respiratorio, ¿no? Les dicen pituitarias, también no sé si han escuchado alguna vez, ¿no? Las pituitarias, la amarilla y la roja, ¿no? Entonces, la respiratoria es la que está prevalentemente en casi toda la cavidad nasal. Esta es la que genera el mucus o el moco,
¿verdad? Tiene abundantes células caliciformes, se caracteriza también por eso. Por otro lado está la olfatoria, que es por cierto, es un epitelio especializado. ¿Por qué? Porque tiene estos receptores, ¿no? Que son los cilios, ¿verdad? Los cilios, que son como unos micropelitos, ¿verdad? Estos tienen a los microcilios a su vez, y son finalmente los receptores de olfato, los que van a captar las partículas y van a generar un impulso nervioso. Este impulso nervioso es el que va a viajar a través de estos cilios, va a viajar a través de estas células olfatorias, que las fibras son justamente las que van a cruzar los distintos orificios que tiene la lámina cribosa del Emoles, ¿verdad? Perdón un momento. Ahora, bien, continuando, mencionábamos que la vía justamente del olfato pasaba justamente a través de estos filamentos que cruzan la lámina cribosa y llegan a esta estructura que tenemos acá, que es el bulbo olfatorio, ¿verdad? Este vendría a ser el origen aparente, ¿no? Antes se llamaban origen aparente. Actualmente esos términos no se contemplan, ¿no? Como tal, ya no hay un origen aparente como tal, pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Era considerado como el origen aparente del bulbo olfatorio. Mientras que el origen real se encuentra a nivel justamente de la propia mucosa, ¿verdad? De las células que se encuentran en la mucosa, que son las llamadas células multipolares de la mucosa olfatoria. Es decir, el origen real estaría en la propia mucosa olfatoria, en esos receptores. Por otro lado, el origen aparente se decía que estaba acá, en el bulbo, ¿no? ¿Y el bulbo dónde se encuentra? Se encuentra a nivel del mesencéfalo, perdón, del encéfalo, a nivel del cerebro. Ahora, esa información justamente hacía sinapsis a este nivel y las fibras iban a través del tracto, ¿no? Del tracto olfatorio. Este tracto se divide en dos, uno medial y uno lateral. El uno lateral es más importante porque es el que va a llegar a esta zona que se conoce como la corteza entorrinal, que es donde finalmente llega el impulso nervioso y es acá donde se interpreta, ¿verdad?, los olores como tal, ¿verdad?, donde se hace consciente la interpretación de esta sensación que es el olfato, el olor, ¿verdad? Genera estímulos que desencadenan, pues, distintos tipos de reacciones. No se olviden que los olores, ¿no?, muchas veces evocan, ¿no?, reacciones viscerales. Por ejemplo, el asco, ¿verdad? Cuando sentimos un olor desagradable, ¿qué es lo que genera? Genera esa sensación de asco. Muchas veces puede llegar inclusive hasta el vómito, ¿verdad? A las náuseas y posteriormente el vómito, ¿no? Entonces está relacionado con efectos viscerales. Por eso es considerado, ¿no?, de tipo sensitivo especial, ¿verdad? Especial. Ahora, visceral, ojo, visceral, porque se dividen en somáticos, viscerales, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Es visceral. Genera efectos viscerales, ¿no? El olfato está relacionado.
Ojo, el sentido del olfato también es un sentido más complejo. ¿Por qué? Porque está relacionado también con el sistema límbico, ¿no? Con el sistema límbico, que es el sistema primitivo que nosotros tenemos, relacionado con la memoria y con las emociones también, ¿no? Ven eso. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Eso también. Ahora, ¿cuál es la función? Pues detectar el olfato. ¿Qué es el olfato? ¿Cómo se interpreta el olfato? Como la capacidad de percibir los olores, así de simple, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el trayecto? Ya hemos mencionado, ¿ve? Atraviesa lo que son los orificios olfatorios de la lámina cribosa, ¿no? Estos axones. Por otro lado, en cuanto a sus características, otras características también vienen un poquito la parte clínica, están en relación con, nosotros vamos a ver con eh, patologías relacionadas al olfato, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la anosmia, que la anosmia es la falta de la percepción del olfato, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que una persona está con anosmia, nos referimos a que no siente nada, ¿verdad? No percibe ningún olor. ¿Cómo lo hacemos? Examinamos al paciente, le pedimos que vaya sintiendo distintos olores y que nos diga qué es, ¿verdad? Primero, para ello, las dos fosas nasales tienen que estar permeables. No podemos hacer la prueba cuando la persona está con catarro, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está congestionado, porque esto va a variar. Tienen que estar las dos fosas permeables, ¿no? Ahora, por otro lado, le damos al paciente olores que sean fácilmente identificables, que sean volátiles, no irritantes. ¿Qué le podemos dar? Por ejemplo, granos de café, ¿verdad? Granos de café, le podemos dar también, pues, eh, tabaco, ¿verdad? El tabaco también es muy fácil de reconocer. Alcohol muchas veces le dan, pero no es lo correcto, porque muchas veces puede ser irritante para el paciente, ¿verdad? A pesar de que también es un olor fácil de reconocer, pero por lo general se prefiere no, ¿no? Bueno, pues dependiendo de eso, pues el paciente va a notar, ¿no? Si no siente nada, puede ser una anosmia, o si siente poco, ¿no? Si percibe poco, es una hiposmia, ¿no? ¿Qué quiere decir la hiposmia? Es una percepción, ¿no? Pues en este caso, eh, podemos decirlo así, baja de los olores. Ahora, la hiperosmia, por el contrario, es la percepción aumentada, ¿verdad? De los olores. Y luego hay distintos tipos de anomalías también, como por ejemplo la parosmia, ¿no? Que es la percepción distorsionada de los olores. Por ejemplo, le damos al paciente, qué sé yo, a oler rosas, y el paciente nos va a decir que pues, él ha sentido un olor desagradable, a basura, qué sé yo, ¿verdad? O lo contrario, le damos a oler basura y el paciente dice que huele a rosas, ¿no? Eso es una parosmia. ¿Ya? Bien. Luego la cacosmia también, que es algo muy común en algunos pacientes que tienen tumores cerebrales que comprometen esta región, ¿no? Sobre todo la corteza entorrinal, que la cacosmia, su nombre ya les dice, ¿no? La percepción de olores desagradables. La cacosmia es un tipo de parosmia. Bien. Un momentito, por favor, estoy con un paciente ahora mismo, me está llamando, mandando mensajes a cada rato. Perdón, un momentito. Bien, entonces, como les decía, esto es un par cardíaco muy importante, ¿no? El primer par cardíaco. Hemos hecho como un breve resumen, ¿no? De lo que nosotros vemos en primer semestre, ¿no? Por si acaso para los que tal vez no lo han visto muy, muy a detalle. Y luego, acá también en la imagen, podemos apreciar el segundo par cardíaco. Acá está. Este de acá que está cortado es el segundo par cardíaco, ¿verdad? Que lleva también un solo nombre, que es el óptico, ¿verdad? Segundo par craneal, óptico. Este también es un par relacionado con el sentido, con un sentido, ¿verdad? Que es el sentido de la vista o de la visión. ¿Qué características tiene este par craneal? Es el segundo, y hemos dicho, ¿verdad? Solo tiene un nombre, que es óptico. ¿Cuál es su origen real? Se dice que su origen real es en la retina, vean eso, en la retina, que es una de las capas más importantes que tiene el globo ocular, ¿no? En las llamadas
células ganglionares de la retina. Se dice que ahí está el origen real. ¿Cuál es su origen aparente? Acá lo están viendo, ¿no? Que sería el quiasma óptico. Este de acá, la unión de los dos, el entrecruzamiento o la decruzación de los dos nervios ópticos, del derecho con el izquierdo, forman esta estructura que se conoce como el quiasma óptico. Se dice que ese es el origen aparente, ¿no? Luego del quiasma óptico, este se continúa con los tractos ópticos, también llamadas cintillas ópticas. Que estas, si vemos por dentro, van a llegar acá, al área, ¿no? 17, 18 y 19 de Brodmann, que es el área visual primaria, que se encuentra en los lóbulos occipitales, ¿verdad? Muy importante, es la área visual primaria. Entonces, como ustedes pueden ver, el receptor como tal se encontraría en la retina, ¿verdad? La retina es la capa más importante. Hemos visto que estas presentan los conos y bastones, que son los encargados de la visión, ¿verdad? De la visión primero en colores, sobre todo lo que son los conos, y luego los bastones que se encargan de la visión en monocromática, es decir, blanco-negro, y también de lo que va a ser la percepción del movimiento, es decir, la vista periférica, ¿verdad? Ahora, la información de la visión va a través de estos nervios, pero no se olviden que la retina, ¿no?, se divide en dos, ¿verdad? Se divide en dos, la retina nasal y la retina temporal. La retina nasal va a ver el campo visual temporal y la retina temporal va a ver el campo visual nasal, ¿no? Va así cruzado. Entonces, esa información también va a ir a través de las fibras que llegan desde la retina a través del nervio óptico. Las fibras que van de la retina nasal de un lado y del otro se van a entrecruzar. Y la información, por ejemplo, de la retina nasal del lado derecho se ve del izquierdo y viceversa. Mientras que las fibras que vienen de la retina temporal van a ir por el mismo lado y van a terminar en el mismo lado. Es decir, las fibras de la retina nasal derecha, o perdón, temporal derecha, van a terminar en el lado derecho, ¿verdad? Estas no sufren decruzación, no sufren un entrecruzamiento. ¿Por qué es importante esto? Para la integración de la llamada visión binocular, que es algo característico que el ser humano tiene, ¿verdad? Nuestra vista es una vista binocular, nuestro campo visual, ¿verdad?, está integrado. ¿Esto qué quiere decir? Que con dos ojos vemos una sola imagen, un solo campo visual y no dos. Ahora, ustedes van a ver que a pesar de que nuestro campo visual es limitado, no es como el camaleón que tiene 360 grados, ¿no ve? A pesar de que nuestro campo visual es limitado, aún así tenemos una imagen clara de todo lo que nos rodea. Y para ello, para ampliar este campo visual, nosotros dependemos de una integración entre la vista y los músculos del cuello, ¿verdad? Gracias a esto nosotros podemos fijar un objeto en movimiento y podemos seguirlo con la mirada, ¿verdad? Hasta donde llegan los movimientos de nuestros ojitos y desde ahí ya va nuestra cabecita y nuestro cuello, que se va moviendo, igual siguiendo el movimiento del objeto que nosotros estamos siguiendo con la vista. ¿Verdad? Gracias a esto nosotros podemos ver, ¿no?, lo que nos rodea, así nos damos la vuelta, inclusive con el cuerpo, ¿verdad? Pero esa integración es muy importante entre la vista y los músculos de la cabeza y el cuello, ¿no? Es muy importante. Gracias a esto nos permite primero fijar un objeto y seguirlo con la mirada, ¿no? Bien. Ahora, esta imagen, como ustedes saben muy bien, que aparece pues una imagen invertida en el cristalino que se impacta en la retina y recupera su forma acá recién, en la corteza visual, ¿verdad? Recupera su forma. Entonces todo esto forma parte de la vía visual, ¿verdad? Los haces que llevan la información de acá hasta la visual se conoce como el haz genículo calcarino, también las llamadas radiaciones ópticas de graviolet, le decían antes, ¿no?, que llegan a este sector y llevan solo información visual, ¿verdad? Entonces acá es donde realmente se hace consciente la vista, porque una cosa es ver, siempre les digo eso a mis alumnos, ¿no? Una cosa es ver, pero otra cosa es saber lo que uno está viendo, ¿no? Y eso se da gracias a las llamadas áreas de asociación visual, que serían el área 18 y 19 de Brodmann. Gracias a esto, nosotros sabemos que lo que nosotros vemos, por ejemplo, es un vaso, que lo que nosotros vemos es un lapicero, un cuaderno, etc., ¿verdad? Sin esa información, pues uno no sabría lo que está viendo. O sea, vería, sí, ¿no? Vería, pero no sabría qué es lo que está viendo, no sabría reconocer realmente lo que uno está viendo. Y esto está integrado también
con lo que va a ser un área que se encarga de reconocer, ¿no?, lo que son los símbolos, es decir, el lenguaje simbólico, las palabras, las letras. Entonces, eso está implementado y está en relación con lo que va a ser el área de Wernicke y el área de Broca, que son dos áreas muy importantes del lenguaje y de la escritura, ¿no? Gracias a eso nosotros podemos reconocer, ¿no?, las letras, el lenguaje como tal, ¿no?, las palabras, etc. La interpretación, por ejemplo, ¿no?, de las letras, de la simbología. Todo esto está integrado con la vista. ¿No? Ahora, ¿qué tipo de nervio es el segundo par craneal? Sabemos que es un par craneal también sensitivo, especial, pero les hago la pregunta. A ver, este sentido, el sentido de la vista, ¿es un sentido físico o químico? A ver, ¿quién me responde? Vamos. Físico. Sí, muy bien, es físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detecta la luz, ¿verdad? La luz es un medio físico, ¿verdad? Es un medio físico. Detecta fotones, que son los fotones, son las partículas que emiten la luz, ¿no? Estos fotones pueden provenir de una fuente de luz natural, como es el sol, las estrellas, la luna, o artificial, ¿verdad? Como por ejemplo un foco. Entonces es un sentido físico, ¿no? Físico. Es también sensitivo especial, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tiene? Sabemos que, pues, primero, su función es la visión o la vista. ¿Qué es la visión o la vista? Es la capacidad de percibir, ¿verdad?, las imágenes. Esa es la visión. Ahora, ¿cuál es el trayecto que sigue este par craneal? ¿Qué va a atravesar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué orificio atraviesa el segundo par craneal a nivel del cráneo? La hendidura esfenoidal. No. Vamos, acuérdense. Vamos a olvidar esto. Exacto, el conducto óptico, su nombre ya les dice, ¿no? Conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico, ¿no? Ahí está. Entonces, atraviesa el conducto óptico y va acompañado de una estructura. ¿Qué estructura es? ¿De quién se acuerda? Siempre van los dos juntitos, así como parejita, como enamorados. ¿Quién se acuerda? ¿Con quién va el nervio óptico? Con la arteria, ¿verdad? Con la arteria oftálmica, con la famosa arteria oftálmica. Siempre van juntos, nervio óptico y arteria oftálmica. Muchas veces cuando se lesiona el nervio óptico, también se lesiona la arteria oftálmica. Por eso es que el daño, pues, es un daño generalmente irreparable. A tener muy en cuenta, ¿no? Entonces vean eso. Ahora, tenemos muchas alteraciones que se pueden dar a nivel del segundo par craneal, ¿no? Dependiendo también del campo que va a ser evaluado, porque no se olviden que para evaluar el segundo par craneal hay que ver primero la agudeza visual, luego los campos visuales o la campimetría, la visión de colores, ¿verdad? Que es muy importante, la visión de colores, y el reflejo también fotomotor, que está en relación con el tercer par craneal, pero también muchas veces se lo evalúa en conjunto, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que analizar y en ello podemos encontrar varias patologías, dependiendo, como les he dicho, por ejemplo, en la agudeza visual, mediante el famoso test de Snell o Snellen, ¿qué podemos encontrar? Pues las típicas, ¿no? La miopía, el astigmatismo, ¿no?, la hipermetropía, etc. Ahora, si evaluamos, por ejemplo, la visión de colores, ¿qué podemos encontrar? El famoso daltonismo, ¿verdad? Incapacidad de reconocer el verde del rojo. Si evaluamos los campos visuales, podemos encontrar las anopsias, mianopsias, cuadrantopsias, etc. ¿Verdad?
El paciente no percibe un campo visual, puede ser el temporal superior, temporal inferior, nasal, etc., ¿no? De un ojo, de ambos ojos, etc. Por eso se dice si son homónimas o heterónimas. Si evaluamos el fondo de ojo, otro examen muy común, retinopatías, por ejemplo. Retinopatías. Problemas a nivel de la retina. Generalmente, problemas isquémicos comprometen vasos retinianos. Una de las más comunes es la diabetes, que causa la retinopatía diabética, por la cual la mayor parte de los pacientes que tienen diabetes no controlada se quedan ciegos. Ven eso. Bien. Luego, tenemos el tercer par craneal. Ven, acá está. El tercer par craneal. Acá lo tenemos emergiendo, ve. Emergiendo de esta estructura, de esta región. Por cierto, el segundo par craneal está ubicado más o menos a nivel del diencéfalo, en su origen aparente, ¿no? Que es el quiasma. Para el tercer par craneal y el cuarto están a nivel del mesencéfalo, son pares mesencefálicos. Está, en el caso del tercer par craneal, como pueden ver, está emergiendo de esta fosa, que es la fosa interpeduncular, se llama, a nivel del mesencéfalo. El tercer par craneal, pues tiene varios nombres, ¿no? Le dicen oculomotor actualmente. Antes le decían motor ocular común. Vean eso. Motor ocular común o oculomotor. El nombre ya les dice qué es lo que hace, ¿no? Y qué tipo es, por cierto. Es un motor, ¿no? Un motor puro. Obviamente lleva un componente motor somático debido a que sus fibras van a inervar músculos estriados, que son los músculos que mueven el ojo, o extrínsecos, como también le llaman, pero también llevan fibras de tipo parasimpático, motores parasimpáticos, que van a ir a músculo liso dentro del ojo, que son los músculos intrínsecos, ¿verdad? Dentro de estos músculos intrínsecos tenemos, por ejemplo, el famoso músculo constrictor de la pupila, tenemos un músculo ciliar que controla el cristalino. Entonces, vean eso, ¿no? Es un par craneal también muy importante y relacionado pues, con el globo ocular. Por eso su nombre, motor ocular común. ¿Qué quiere decir? Mueve el ojo, ¿verdad? Es el nervio que mueve el ojo. Ahí está, simple, palabras simples. Ahora, ¿cuál es su origen real y cuál es su origen aparente? Su origen real se dice que se da a nivel de núcleos. Y hemos dicho que es un núcleo, es un conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. En este caso, dentro del mesencéfalo. Son dos, sobre todo. El núcleo que lleva su nombre, que es el núcleo principal oculomotor, y el otro es el núcleo accesorio del oculomotor, o también antes llamado Edinger-Westphal, ¿no? El núcleo de Edinger-Westphal. Las fibras que llevan el componente somático para los músculos esqueléticos salen del principal, y las fibras motoras parasimpáticas que van a los músculos intrínsecos salen del Edinger-Westphal, por cierto. ¿No? Entonces, ¿qué función tiene este nervio? ¿Qué va a inervar? Perdón, su origen aparente ya hemos dicho, ¿no? La fosa interpeduncular a nivel del mesencéfalo, de la cara anterior del mesencéfalo. ¿Qué función tiene? ¿Qué va a inervar? ¿Qué músculos va a inervar? Recordando un poquito, va a inervar casi todos los músculos extrínsecos del globo ocular, ¿verdad? Los que mueven el ojo en las distintas direcciones, excepto dos. Excepto el recto lateral, que está inervado por el abducens, que es el sexto, y excepto el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto, ¿verdad? Que es el patético. Entonces, todos los demás están inervados por el tercer par craneal, ¿no? Excepto esos dos, no se olviden, excepto esos dos. Es mejor acordarse el excepto que acordarse todos los 5 músculos, ¿verdad? Es mejor decir excepto dos, excepto el recto lateral y el oblicuo superior, que acordarse los otros 5. Que si ustedes prefieren, pues los recordamos, ¿verdad? Son el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo, ¿verdad? El famoso oblicuo inferior. Esos son los que mueven el ojo como tal. Y luego hay otro, un quinto, que sería el elevador del párpado superior, ¿verdad? Esos 5 están inervados por este, dentro de los extrínsecos. Ahora, de los intrínsecos sería el músculo, principalmente el esfínter de la pupila, o también llamado constrictor, le dicen también individuo constrictor, y el músculo ciliar, que hemos dicho que es el que controla al cristalino y la acomodación del cristalino. Entonces vean eso. Esos son los músculos inervados, tanto lisos como estriados,
por parte del tercer par craneal. ¿No? ¿Cuál es el trayecto del tercer par craneal? A ver quién se acuerda. La fisura orbitaria superior. Eso, muy bien. La hendidura esfenoidal, o también llamada fisura orbitaria superior, ¿verdad? Antes Rouvier la llamaba la hendidura esfenoidal. Actualmente le decimos la fisura orbitaria superior. No se olviden que a través de la fisura orbitaria superior pasan, aparte del tercero, pasa el cuarto, ¿verdad? Pasa una parte del quinto, que es el nervio oftálmico, y pasa el sexto par craneal. Y va acompañado todo esto de un vaso sanguíneo, de una vena, y la vena oftálmica superior, ¿verdad? Es por eso que si hay daño a nivel de esa región de la hendidura, muchas veces daña a todos estos pares craneales, ¿no? Al tercero, al cuarto, al oftálmico y a lo que va a ser el sexto. Ahora, ¿qué patologías podemos encontrar por la lesión de este par craneal? También, ¿no? Hay que ver eso. Los estrabismos, ¿verdad? El estrabismo. Que vulgarmente nosotros le decimos la visquera, le decimos al pobre paciente que tiene esta patología, le decimos virolo también, ¿no? De forma vulgar, pero bueno. Lo correcto es llamar estrabismo, ¿no? Hay dos tipos de estrabismo, el estrabismo convergente y el estrabismo divergente. En el caso de la lesión de lo que va a ser el tercer par craneal, va a generar un estrabismo divergente. Eso. Por acción no contrarrestada de los músculos comprometidos. En eso. Les pongo, pues, un ejemplo. Si se daña el nervio, obviamente los músculos que están comprometidos no van a ejercer ninguna acción sobre el globo ocular. ¿Quién va a ejercer todavía esa acción? ¿Quién se va a contraer? El que no está lesionado. En este caso sería el recto lateral, ¿verdad? El recto lateral que esté inervado por otro par craneal se va a seguir contrayendo y por ende se va a llevar al globo ocular hacia afuera, ¿verdad? Otro que va a funcionar todavía es el oblicuo superior. ¿Y qué es lo que hace el oblicuo superior? Lleva el globo ocular hacia afuera también, pero hacia abajo. Por eso vamos a ver que además de haber un estrabismo divergente, va a haber una orientación inferior del globo ocular hacia afuera, ¿no? Y por otro lado también va a haber una ptosis. ¿Quién sabe qué es la ptosis? Se escribe con P, ptosis. ¿Quién me dice qué es la ptosis? ¿Quién se acuerda? A ver. La ptosis no es más que la caída del párpado superior, ¿verdad? Va a haber una caída del párpado superior. ¿Por qué? Porque no se olviden que el tercer par craneal también eleva al también inerva al músculo elevador del párpado superior. Entonces, obviamente, si no se contrae ese músculo, ¿qué es lo que va a pasar? No se eleva el párpado y por eso esto en el caso producto de la lesión de ese par craneal. Entonces, unos síntomas también, ¿no? Característicos de esa enfermedad. Bien. Ahora, ¿cómo evaluamos a un paciente para ver si tiene daño o no tiene daño del tercer par craneal? Lo hacemos mediante los movimientos oculares, ¿verdad? Estos movimientos oculares no solo van a evaluar al tercer par craneal, porque no se olviden que el tercer par craneal no es el único que controla el globo ocular, sino también el cuarto y el sexto. Entonces, para ello le pedimos al paciente que mire nuestro dedo y vamos señalando en varias direcciones, ¿no? Para que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, etc. Entonces, el ojo va siguiendo nuestro dedo y de esa manera vamos viendo el movimiento que hace el globo ocular, ¿verdad? En esto podemos encontrar que el globo ocular de un lado no está siguiendo nuestro dedo y se va a otro lado, ¿no? Una desviación. Entonces, esto nos indica que puede haber un compromiso de un par craneal, ¿no? Y evaluamos si es el tercero, si es el cuarto o si es el sexto. Otro examen que se puede hacer también para comprobar si realmente es el tercero es un reflejo, buscar un reflejo.
que es el reflejo pupilar, ¿verdad? El directo y el consensuado. ¿Qué es lo que hacemos? Con el uso de una linternita de inspección, le damos luz, ¿no?, a la pupila. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la pupila recibe luz? Generalmente se contrae, ¿verdad? Esa es la acción que hace. Ese es el reflejo. Pero a su vez, en el consensual vamos a ver que la pupila del otro lado también va a reaccionar a la luz, aunque el ojo que está recibiendo es el contrario. Eso se llama consensual, ¿verdad? Ahora muchas veces podemos ver que un ojo se contrae, que una pupila se contrae y la del otro no. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema, ¿verdad? Se llama anisocoria. Cuando tenemos que una pupila está contraída y la otra está dilatada, se llama anisocoria. Muchas veces esto puede indicar el compromiso del nervio por compresión del propio cerebro. Cuando el cerebro se está herniando, producto, por ejemplo, de un hematoma o pues de una hidrocefalia, por ejemplo, de un aumento de la presión intracraneal, uno de los primeros signos que nosotros notamos es una anisocoria. ¿Por qué? Por compromiso de las fibras laterales externas que llevan justamente información al músculo iridoconstrictor. Entonces, esto nos indica que el cerebro se está herniando y que hay que hacer algo inmediatamente al respecto, porque si no, el paciente puede morir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, es un signo de alarma, ¿no? La anisocoria en un paciente, por ejemplo, que tiene una caída, ¿no?, se puede indicar que hay un hematoma epidural y que se está ejerciendo presión sobre el cerebro, haciendo que el cerebro se desvíe de la línea media. Entonces es muy importante, ¿no? Hay que ver esto. El reflejo pupilar siempre se debe hacer. Puede que la pupila no esté reactiva, no reaccione a la luz. Quiere decir que hay un compromiso también del tercer par craneal. Bien. Luego, también tenemos otro par craneal, que es el cuarto, ¿no? El cuarto par craneal, acá lo vemos. Ven esto. Acá está. Fíjense. Acá al lado está el cuarto par craneal. El cuarto par craneal recibe dos nombres. Tiene un nombre sutil, que es el troclear, y tiene otro nombre más feito, ¿no?, que es patético. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le han puesto su nombre, no? ¿A qué hacen referencia? El troclear le llaman así porque el músculo que inerva, que por cierto es el músculo oblicuo superior, hace un trayecto pues a través de una estructura cartilaginosa que se llama la tróclea, por eso el nombre, troclear. Esta tróclea hace que el músculo se deslice a través de ella y genera un efecto de polea, ¿no?, o de tróclea, gracias a que va a girar en torno a esta región. Ahora, el otro nombre, patético, hay varias teorías, ¿no? Unas dos son las más aceptadas. La primera nos dice que el nombre de patético viene debido al trayecto, que dicen que el trayecto que realiza es un trayecto patético. ¿Por qué? Porque en vez de irse directo hacia lo que va a ser el globo ocular, sobre todo, este realiza un trayecto que va hacia primero un lado, hacia arriba, luego hacia el lado, luego recién hacia la tróclea y finalmente termina insertándose por detrás del globo ocular, ¿no? El músculo, sobre todo. Entonces dicen que es un trayecto patético. Y la más acertada es la teoría que nos dice que le han puesto así, ¿por qué? Por la llamada mirada patética, que es la mirada característica que tenían las pinturas, ¿no?, a principios más o menos del Renacimiento, ¿no?, donde pintaban todos los cuadros con una mirada triste orientada hacia abajo, ¿no?, como a Cristo. Por ejemplo, hay un cuadro de Cristo muy famoso donde lo pintaban con una mirada triste, con los ojos hacia abajo. Esa decían que es una mirada patética, ¿no?, de tristeza. Por eso el nombre. Pues esto lo han puesto debido a la función que hace el músculo, que es generalmente llevar el globo ocular hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tipo de nervio es este? Pues es un nervio motor también, porque le da la inervación a un músculo, que sería el oblicuo superior. Es un motor puro, ¿verdad? Solo tiene componente motor somático. ¿Cuál es su origen real y su origen aparente? Su origen aparente, ya lo están viendo acá. Bueno, parte en realidad, porque para verlo hay que verlo de atrás, en la cara posterior del mesencéfalo. Es el único par craneal, por cierto, que nace de la cara posterior del mesencéfalo, de la cara posterior del tronco. El único. Todos lo hacen hacia adelante, como han visto, pero este nace de atrás. También es el único que en su origen nace decruzado. ¿Qué quiere decir? Que sus fibras se entrecruzan. Las del lado derecho se van al izquierdo y las del izquierdo al derecho. ¿Ah?
al pasar hacia adelante va a rodear los pedúnculos también de los pedúnculos cerebrales y va a emerger. Es uno de los pares craneales más delicados y que más se lesiona comúnmente, ¿no? Por traumas, por golpes. Como les he dicho, su función es la de inervar al músculo oblicuo superior, el cual lleva el globo ocular, rota el globo ocular hacia abajo y hacia afuera, y además realiza una intorsión, ¿no? Que son movimientos especiales que tiene el globo ocular, que es la extorsión hacia afuera y la intorsión, ¿no? ¿Qué patologías podemos encontrar? Pues, igual, las desviaciones del globo ocular, que se conoce como el estrabismo. También, por cierto, es un estrabismo, en este caso, divergente, ¿no? Pero con orientación superior, debido al efecto no contrarrestado del otro músculo, que sería el oblicuo inferior. Luego tenemos acá otro par craneal, que es el quinto. Ahí está, vean. Ahí sigue el quinto. El quinto par craneal tiene una característica, que es el más grueso de todos los pares craneales, como pueden ver acá en la figura, por ejemplo. El quinto par craneal se llama trigémino, es un único nombre, le dicen el trigémino. ¿Qué quiere decir trigémino? Quiere decir tres gemes o raíces, ¿verdad? Las tres gemas, por eso le llaman trigémino. ¿Por qué? Porque este par craneal se caracteriza porque se divide en tres ramas, tres raíces, en tres nervios, podemos llamarlos así. El nervio oftálmico, que es el quinto 1, el nervio maxilar, que es el quinto 2, y el nervio mandibular, que es el quinto 3, ¿verdad? Por esas tres ramas se llama trigémino. ¿Qué características tiene este par craneal? ¿De qué tipo es? Es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene un componente sensitivo, que es muy importante, y también tiene un componente motor, ¿no? Por eso tiene, en su origen, si uno ve, tiene dos ramitas, una ramita bien delgada, que es el componente motor, y una rama más gruesa, que es el componente sensitivo, ¿no? Ahora, se caracteriza porque en cuanto nace, sufre una dilatación que se conoce como el ganglio semilunar o ganglio de Gasser, también le llamaban, o también llamado ganglio de trígeno. Desde ese ganglio de donde nacen las tres ramas, ¿verdad? El quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Ahora, cada una de estas ramas se va a dirigir a sectores diferentes de la cara, ¿verdad? Por ejemplo, el quinto 1, que es el nervio oftálmico, se va a dirigir hacia la parte superior de la frente, del párpado superior, va a inervar todo ese sector, toda la piel de ese sector, ¿no? Todas las estructuras también que están en ese nivel. El quinto 2, que es el nervio maxilar, va a inervar todo lo que es la región de la mejilla, el pómulo, la nariz, todo ese sector, ¿verdad? Una parte del labio superior, etc. Y el quinto 3, que es la rama mandibular, es una de las ramas más importantes porque es la única rama mixta, porque es la que contiene el componente motor. ¿Ven eso? La quinto 1 y quinto 2 solo son sensitivos, mientras que la quinto 3 lleva el componente motor. Ahora, la parte sensitiva va a inervar todo lo que es la piel del labio inferior, de la barbilla, ¿no? De ese sector, hasta casi el ángulo de la mandíbula. El ángulo como tal del gonion, la piel que está sobre el gonion, no está inervado por el trigémino. Todo del gonion para abajo, todo lo que es la región del cuello, toda esa región va a estar inervado ya por los nervios cervicales, ojo, ¿no? El mentón, la piel del mentón todavía está inervado por lo que va a ser el trigémino. Ahora, ¿cuál es su origen real y cuál es su origen aparente? El origen real del trigémino nace de 4 núcleos. Ven esto, 4 núcleos muy importantes. ¿Qué núcleos son? Son el núcleo sensitivo principal del trigémino, el núcleo motor principal, o también llamado masticador del trigémino, el núcleo espinal del trigémino o gelatinoso, y el núcleo mesencefálico del trigémino. Esos son los 4 núcleos de origen real. Por otro lado, tenemos también el origen aparente, que acá ya lo están viendo, que va a ser las caras laterales de esto, que es el puente de Barolio. ¿Ya? Nace en las caras laterales del puente. Función que inerva, vean esto, es uno de los pares craneales que más estructuras inerva. ¿Por qué? Porque su componente sensitivo va a inervar, hemos dicho, la piel de la cara, ¿verdad? La piel de la cara. Por eso es que a veces muchos de ustedes confunden con el facial. ¿Por qué? Porque se les hace la pregunta, ¿qué nervio le da la inervación a la piel de la cara? Solo por el hecho de decir cara, ya dicen facial, pero no.
El facial le da la inervación a los músculos de la expresión facial, de la expresión de la cara, no a la piel. Yo les explico con palabras simples a todos mis estudiantes, ¿sí saben? Les digo sensibilidad. Si te pellizcan, te dan un sopapo en la cara, ¿por dónde va a ir la vía del dolor? ¿Por qué nervio? Por el trigémino, ¿verdad? Por el trigémino. Pero si tú mueves, gesticulas, ¿verdad? Haces caras, eso, ¿quién está comandando esa acción? Ahí recién va el facial, ¿verdad? El facial. Son diferentes estos pares craneales. ¿Ah? No se olviden. ¿Quién es el que le da la inervación a la piel de la cara? Es el trigémino. ¿Ah? El trigémino. O sea, si te da una cachetada y te duele esa cachetada, el dolor está yendo ¿por quién? Por el trigémino. Te duele por el trigémino. Si te pellizcan la piel de tu frente, ese dolor del pellizcón está yendo ¿por qué? Por el trigémino. Si te muerdes la piel del labio superior, está yendo por el trigémino. Si te punzan, te pinchan la piel del mentón, está yendo por el trigémino. ¿Se entiende? ¿Qué más inerva el trigémino? Va a inervar huesos, los huesos del cráneo, sobre todo, ¿verdad? Trigémino. ¿Qué más va a inervar? Va a inervar los senos paranasales, trigémino. La sinusitis, el dolor de la sinusitis es producido por el trigémino. Las arcadas dentales, los dientes, cada diente está inervado por el trigémino. El dolor de muelas es un tipo de neuralgia del trigémino. Es una de las patologías más comunes por la lesión de este nervio. ¿No? Piensen en eso. ¿Te duele una muela? ¿Te duele un diente? ¿Por quién es? Por el trigémino. Trigémino. ¿Qué más inerva el trigémino? La parte sensitiva, propioceptiva, sobre todo la propiocepción, la ATM, ¿qué es la ATM? La articulación temporomandibular. Gracias a esto tú puedes calcular la fuerza de tu mordida, ¿verdad? Gracias a eso tú vas a calcular si es un pancito, si es suavito, pues vas a morder suave, ¿no? No con fuerza. En cambio, si es un objeto duro, vas a modular y vas a morder más fuerte. Eso es propiocepción, se llama. Está dado gracias a los receptores que hay a nivel de esa articulación que la ATM. ¿Inervado por quién? Por el trigémino. ¿Verdad? Trigémino. ¿Qué más inerva? Las meninges. El dolor de la meningitis, sobre todo en la parte anterior, producida por el trigémino, porque inerva la dura madre. Algunas cefaleas son producidas por también el trigémino. ¿Qué más inerva? La parte motora del trigémino, músculos. ¿Qué músculos? Músculos suprayoideos, como por ejemplo el miloyoideo, el vientre anterior del digástrico. Ambos músculos inervados por el trigémino. ¿Qué más? Músculos más importantes, músculos de la masticación. Todos los músculos de la masticación van a inervar el trigémino. Tú masticas gracias al trigémino. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Recordando. A ver. Vamos a escoger a alguien al azar. A ver, Gianmarco. ¿Qué músculos de la masticación conoces? Gianmarco, ¿está presente o no? ¿Está durmiendo? Doctor, yo puedo participar. Espera a Franz todavía. Gianmarco no está presente, no está atendiendo las clases de prácticas. A ver, Franz, vos que querías responder. Ahí tenemos 4 músculos, doctor: el temporal, Claro. el medial, el lateral y luego está el macetero. Muy bien. Están inervados por el mandibular. Exacto. ¿Por qué rama del trigémino están inervados? Por el mandibular. Muy bien. Entonces ahí están los 4 músculos masticadores por excelencia, ¿verdad? El temporal, el macetero y los famosos pterigoideos, ¿verdad? Lateral y medial. Todos esos músculos hacen que la mandíbula se mueva, ¿verdad? En varias direcciones, lo que nos garantiza la masticación, ¿no? Los movimientos de la masticación. Aparte de esos músculos, el trigémino también va a inervar a lo que van a ser 2 músculos que son los famosos tensores, les dicen los tensores. Por un lado, uno que está en el oído, que es el tensor del tímpano, que es el músculo propio del martillo, evita que este hueso se lesione. Y por otro lado, el músculo tensor del velo del paladar.
¿no? También llamado periestalgina, que es un músculo que tiene el paladar, que sirve mucho para justamente la elevación y la tensión del mismo, ¿no? Entonces sirve en el momento de la deglución sobre todo y durante el habla. Bien, entonces ahí lo tenemos al trigémino, muy importante. ¿Cuál es el trayecto del trigémino? Va a depender de la rama de la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, el quinto uno, que es el nervio oftálmico, ¿por dónde pasa? A ver, Carla Choque, está presente y nos está escuchando. Sí, doctor. Bien, Carla, ¿por dónde pasa el nervio óptico? Perdón, oftálmico. ¿Por dónde va a atravesar el cráneo? Por el foramen redondo. Por el foramen redondo, ¿estás segura? No recuerdo bien, doctor. Bien, a ver, ¿quién sabe? Yo, doctor. Doctor, Bien. A ver, le daremos chance a Evelyn. A ver, Evelyn. Pasa por el agujero redondo y también por el agujero oval. No. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Estamos hablando del nervio oftálmico. A ver, Franz. Por la fisura orbitaria superior. Exacto. Por la fisura orbitaria superior. Ven que no me atendí hace rato, les he dicho. Por la fisura orbitaria superior pasan 4 pares craneales. El tercero, el cuarto, el nervio oftálmico, que es una parte del quinto, y el sexto, ¿verdad? Ahora, el quinto 2. El quinto 2, que sería el nervio maxilar. El nervio maxilar recién es el que pasa por el agujero redondo. ¿Ah? El nervio maxilar. Quinto 2. Y el quinto 3, ¿por dónde pasará? A ver, Wilfredo. ¿Por dónde pasa el quinto 3? Que es el par craneal llamado mandibular. No recuerdo, doctor. No recuerdas tampoco, Wilfredo. Doctor, ¿eso pasaría recién por lo que sería el agujero oval? Exacto. Por el agujero oval, ¿no? O también llamado foramen oval. Pues vean eso. Van así en orden. Si ustedes ven, agarran una base del cráneo, van a ver que esos orificios están así en orden, ¿no? De adelante hacia atrás. El más superior y anterior es la fisura. Luego por detrás de la fisura van a ver que está el agujero redondo. Y por detrás del agujero redondo está el agujero oval. ¿No? Así van, en ese orden. Y así van saliendo del cráneo las ramas del nervio trígeno. De esa manera. ¿No? No se olviden. ¿Qué patologías más comunes podemos encontrar al evaluar este par craneal? Como les he dicho, una de las más comunes es la neuralgia del trigémino, que normalmente se da por daño del nervio, del propio nervio. ¿Qué patologías producen daño del propio nervio? Pues hay un montón, pero una de las más importantes es una patología viral que se conoce como el herpes zóster a nivel de la cara. El herpes zóster es una patología viral que normalmente ataca terminaciones nerviosas de la región de la espalda, del tórax, ¿verdad? Pero muchas veces puede manifestarse a nivel de la cara y atacar al nervio trigémino. Esto va a producir un dolor sumamente insoportable, urente, que el paciente describe como el peor dolor que ha sentido en toda su vida. Muchas veces este dolor es incontrolable, ¿no? Ni usando antiinflamatorios convencionales, a veces hasta se tiene que utilizar opioides. Entonces, es una patología, pues, muy, la verdad, se podría llamar una patología que no se le puede desear ni el peor enemigo, ¿no? Esta compromete seriamente la calidad de vida del paciente. Hay casos inclusive que estos pacientes se han suicidado, ¿no? Por el dolor. Pero bueno. Ahora, pasamos a ver a otro par craneal, que sería este que lo tenemos acá también. Por debajo del, del quinto,
están viendo acá, este de acá, el sexto par craneal, llamado, lleva 3 nombres tiene a lo largo de la historia. Actualmente le dicen abducens o abductor, ¿no? Abducens es un nombre en latín, o abducens, lleva esa S al final. Ese es su nombre en latín, su nombre en español sería abductor. Y el nombre antiguo que recibí es este que están viendo acá, que es motor ocular externo, así lo llamaba antes, ¿no? Motor ocular externo o abducens, que es el sexto par craneal. Su nombre antiguo ya les dice qué función tiene. Motor ocular externo, mueve el ojo hacia afuera, ¿verdad? Esa es su función porque va a inervar al músculo rectolateral. ¿Qué tipo de par craneal es? Es un par craneal motor también, ¿no? Su nombre ya les dice motor puro, inerva un músculo, que es el rectolateral. ¿Cuál es su origen aparente, su origen real? Su origen real, primero, es un solo núcleo, que es el núcleo que lleva su propio nombre, que es el núcleo del abductor o núcleo del abducens. Y su origen aparente lo están viendo acá. Se da a nivel de este surco que se encuentra separándonos el puente del bulbo, que es el surco bulbopontino, a los lados de un agujero que es el agujero ciego, que se encuentra a este nivel. Ese es su origen aparente. Ahora, ¿cuál es su función? Este par craneal, hemos dicho, inerva un solo músculo, que es el recto lateral. ¿Y qué es lo que hace el recto lateral con el globo ocular? Lo rota hacia afuera, lo lleva hacia afuera. Cuando nosotros miramos un objeto hacia afuera, estamos utilizando el recto lateral de un ojo, pero de manera coordinada estamos utilizando el recto medial del otro ojo. Esto se da debido al movimiento de seguimiento con la mirada. Si no fuera así, si no hubiera una coordinación entre esos dos lados, pues sería catastrófico, ¿verdad? Cada ojo miraría hacia afuera y eso sería un estrabismo bilateral divergente, ¿no? Todo un lío. Pero no, lastimosamente, o bueno, mejor dicho, para nuestro bien, nuestra coordinación está dada gracias a estos dos músculos, al recto lateral y al recto medial. Cuando se contrae el recto lateral de un ojo, se contrae el recto medial del otro, ¿ya? Esto nos permite fijar un objeto con la mirada y seguirlo, ¿ya? Por cierto, eso es un reflejo también, el reflejo de seguimiento se llama. Los movimientos que realiza el globo ocular son movimientos sacádicos también, de seguimiento y nistagmos también. Eso es lo que se evalúa, también cuando vamos a evaluar los movimientos oculares, por cierto. Los movimientos de seguimiento, sacádicos y nistagmos. El nistagmos es ese movimiento del globo ocular que hace al retornar, ¿no? Ustedes han debido experimentar alguna vez esto. El nistagmos fisiológico. Cuando uno, por ejemplo, está en un trufi y ve que hay otro trufi que está viniendo, ¿verdad? Y lo siguen con la mirada, sus ojos, ¿qué es lo que hacen? Siguen al trufi y luego otra vez vuelven a su posición, ¿verdad? Siguen y vuelven. Lo mismo puede ser cuando ustedes ven, por ejemplo, un tren, ¿verdad? Un tren en movimiento, lo siguen hasta que otra vez su ojo vuelve otra vez al centro y otra vez lo siguen. Ese movimiento, esos son los movimientos de nistagmos, ¿no? Movimientos que quedan de seguimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Junto con el tercero y con el cuarto, movimientos oculares. ¿Qué patología podemos encontrar? La más común es el estrabismo, pero de tipo convergente, por acción no contrarrestada de los músculos, ¿no? Es decir, el globo ocular se desvía hacia adentro, ¿no? Bien. Luego tenemos este otro nervio que están viendo acá, justo lateral al sexto. Ven esto. Lateral al sexto. Ese es el facial o séptimo par craneal. Lleva un solo nombre, que le llaman facial. Hace referencia a la cara, ¿verdad? Facial. ¿Pero a qué? A los músculos de la expresión facial, por eso el nombre. O séptimo par craneal. El facial, el séptimo par craneal, ¿qué tipo de par craneal es? Es un par craneal, ¿no? De tipo mixto complejo. ¿Por qué? Lleva las 4 modalidades de impulso nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un componente motor somático o motor voluntario, tiene un componente motor parasimpático involuntario, tiene un componente sensitivo general y tiene un componente sensitivo especial, ¿verdad? Sensitivo general, ¿qué quiere decir? Que va a inervar generalmente receptores de la piel, ¿verdad? Es decir, temperatura, tacto, presión, dolor, etc. En cambio, sentido especial, ¿qué quiere decir? Un sentido. ¿Con qué sentido está relacionado el facial? Con el sentido del gusto, porque va a inervar la lengua. Vean eso. El facial.
Entonces lleva las 4 modalidades de impulso nervioso. Es completo este par craneal. De todo. ¿Verdad? Como pueden ver, en algunas imágenes aparece como una raíz gruesa y una raíz delgada. La raíz delgada muchas veces le llaman el nervio intermediario de Reisberg. No es más que el componente sensitivo del par craneal. Y la parte gruesa es la parte motora, que es la más importante del facial. Vean eso, es un contraste con el trigémino. El trigémino, el componente más importante es el componente sensitivo, por eso es más grueso. En cambio, en el facial el componente más importante es el motor, por eso es más grueso, ¿no? Al contrario, ¿no?, de lo que pasa con el trigémino. Ahora, el facial, como ustedes van a ver, ¿qué va a inervar? Del sexto no hemos dicho cuál es su trayecto. Es el último que pasa por la fisura orbital superior, ¿verdad? Bien. Ahora, el facial, ¿qué características tiene el facial? El facial, ¿qué va a inervar primero? ¿Qué funciones tiene? Vean eso. La parte motora, que hemos dicho que es la más importante, va a inervar todos los músculos de la expresión facial que ustedes conocen. Todos, absolutamente todos los músculos de la expresión facial. ¿No? ¿Qué músculos de la expresión facial conocen? A ver, vamos, vayan diciendo. Les digo si sí o no. Alegría, digo. Músculos, nombres de músculos. Risorio de Santorini. El conservador del ojo, luego Muy bien. del ángulo del ojo. Otro. El El arco buscador. cigomático Vamos. menor, el arco cigomático mayor, el músculo Muy bien, mayor del cigomático, área superior. después. Y la nariz, luego está el músculo, a ver, será tontería. ¿Cuál es el músculo de la tristeza? El músculo prócer, Muy bien. ¿Cuál es el músculo Depresor del ángulo de la boca. del asombro? Occipito frontal, muy bien. ¿Cuál es el Frontal. músculo de la ira, del enojo, del disgusto? el conservador, Más importante, el prócer, ¿verdad? Luego, ¿cuál es el músculo de la risa? Cigomático mayor. Muy bien. Y ahí varios se confunden, ¿no? Porque les preguntan, ¿cuál es el músculo de la risa? Risorio, dicen. ¿Y por qué no está bien? ¿Quién me dice? el risorio, ¿Por qué el risorio de Santorini no es el músculo de la risa como tal? porque se encuentra por debajo de la... Porque está... Porque es inconstante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No siempre está presente, no todos tenemos risorio, ¿verdad? Pero el que sí todos tenemos, y es el más importante para justamente dar la expresión facial de la sonrisa, es el cigomático mayor, ¿verdad? Todos tenemos cigomático mayor. Pero risorio, no todos tenemos. Bien. ¿Cuál es el músculo del soplido? el buccinador, Muy bien, el bucinador. Luego, ¿qué músculo te permite abrir y cerrar la boca? ¿Qué músculo te permite abrir y cerrar la boca? Varios, ¿verdad? Pero hay algunos que es más importante por su función esfinteriana, que sería el orbicular de la boca, ¿verdad? ¿Qué músculo te permite parpadear? Parpadeo pasivo y activo. Orbicular de los ojos. Muy bien, el orbicular de los ojos, ¿verdad? Todos esos músculos están inervados por el facial y sus 5 ramas motoras, ven, esos 5 ramas motoras. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice todas las 5 ramas motoras del facial? A ver, vamos a ver, esta se la voy a dejar a Diana, ahí que estaba preguntando si iba a haber clases. A ver, Diana, ¿está presente Diana? Creo que ni está presente. Diana, ¿está Diana? Diana, ¿no?
Ni está presente, bien. A ver. ¿Quién me dice cuáles son las 5 ramas del nervio facial? Las ramas motoras. El temporal, doctor. ¿En qué? El cigomático, el bucal, mandibular y cervical. Muy bien. Ahí están las 5 ramas. Hay un mnemotécnico muy fácil para recordar esas 5 ramas. Tengo 100 burros. Perdón, doctor. Más fácil todavía que eso. Ustedes se van a acordar solo por el hecho de decir cerveza, ¿no? El mnemotécnico es: te sigo buscando, maldita cerveza. ¿Por qué? T de temporal. ¿Eh? Sigo de cigomática. Buscando de bucal, ¿verdad? Buscando bucal. Maldita de mandibular. Y cerveza cervical, ¿verdad? Ahí está. Te sigo buscando, maldita. Te sigo buscando. Ustedes también pueden poner su mano, 5 dedos de la mano al revés en su cara, y van señalando con el dedo meñique, van a señalar su temporal, con el dedo anular van a señalar su cigomático, su hueso cigomático, con su dedo del medio van a señalar su boquita bucal, con el dedo índice van a señalar su mandíbula, la mandíbula, y con el pulgar van a señalar hacia su cuello, hacia la región cervical. Ahí están las 5 ramas, así van a hacer sus 5 ramas, con la mano al revés, ¿verdad? Como les he dicho. Las 5 ramas del nervio facial, son todas motoras. ¿No? Bien, ¿qué más inerva? Aparte de todos los músculos de la expresión facial, pues va a inervar a lo que van a ser los músculos también superiores de la región posterior, es decir, el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo. Aparte de estos músculos, también va a inervar un músculo bien pequeño, que es el músculo más pequeño del cuerpo humano, como dato curioso, que es el estapedio, ¿verdad? El estapedio es el músculo que controla al estribo. Y luego, bueno, esos son los músculos que estarían en relación con el facial, ¿ok? Bien. En la próxima clase vamos a continuar hablando de los pares craneales. Por favor, denle una leída también a pares craneales y vamos a terminar el tema